Hola, hola queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo repaso, a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Carlos Rivero y es un placer poder estar con ustedes compartiendo este estudio a través de Fundación Las Delicias TV. Quiero en este momento enviar un par de saludos especiales a Gilberto Oliveros, nuestro querido hermano y familia allá en Barranquilla. Pronto estaré con ustedes. Y también a nuestra hermana Marina Velázquez. Un abrazo para ustedes, Dios les bendiga y así a todos también los que nos están acompañando en cada repaso y en cada tema a través de este su canal. En esta hora nos disponemos a avanzar con nuestro estudio de la lección Los tres mensajes cósmicos y traigo a alguien, a un estudiante de nuestro curso, de nuestra especialidad del instructor bíblico, quien viene desde muy lejos. Jairo Andrés. Feliz día para todos, hermanos, amigos. Es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Me acuerdo que es tiempo, Carlitos, que yo vi el canal y dije, uy, quién sabe si un día podré estar ahí con él, ¿no? Y la verdad que gracias a Dios tuve esta oportunidad. Quiero mandarle, si me da la oportunidad, de saludar la iglesia de Pésaro, mi mamá y mi grande amigo Diego. Es un placer estar aquí con ustedes, hermanos. Bien, Jairo Andrés viene desde Italia y desde ahí, pues, ha venido aquí a la institución, hace Ujú. parte, como decía, de nuestra especialidad de los instructores bíblicos y será mi acompañante para el estudio de la lección de esta semana que titula Los engaños finales de Satanás. Los engaños finales de Satanás. Así que, pues, Jairo Andrés, empecemos con el estudio que hay bastante que decir. Con mucho placer. Bien, Jairo Andrés, entonces avancemos con el estudio. Ya estamos listos para iniciar, es un estudio importante, con profecías significativas y a la vez muy reveladoras en torno a lo que el enemigo quiere hacer para atraparnos en este tiempo final. Pero ya que es un tema tan importante, ya que está basado en la Biblia y queremos la dirección de Dios, ¿qué te parece si hacemos una oración? Claro, con mucho gusto, Sí, Carlitos. bien. Entonces, oremos, inclinemos el rostro. Ok. Querido y buen Padre Celestial, quiero agradecerte de nuevo por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, con la seguridad de que tú nos estarás dirigiendo en este estudio. Señor, estaremos hablando de un tema que el enemigo no le gusta. Él no le gusta que lo veamos detrás de su disfraz, detrás de donde él se esconde para engañarnos. Ayúdanos a verle y a identificar eso que él quiere hacer para destruirnos. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a nosotros a poder aferrarnos de tu poder para que no nos contemos dentro de los engañados, sino dentro de los fieles. Por favor, dirige pues este estudio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como dijimos, la lección de esta semana titula Los engaños finales de Satanás. Satanás. Y el texto de memoria es muy sencillo, Ujú. ¿sí? ¿Lo has memorizado? Juan 17, 17. Muy bien. Sí, Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Lo puedes decir en italiano? Sì, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Amén. Muy bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan Mhm. 17, 17. Bueno, comienza con una historia muy interesante. La verdad, a mí me fascina la historia, Jairo. Y También un poco inquietante. sí, también un poquito inquietante, ¿no? Mhm. Habla de algo que sucedió cerca del lago Michigan, en Mhm. el área metropolitana de Chicago. Sí, en el Mhm. área metropolitana de Chicago. Y cuenta la historia de un crimen que, por cierto, se cuenta como un crimen sin resolverse, porque nunca se dio, El nunca culpable. alcanzaron a llegar con el culpable. Mhm. Y sucede a partir del 29 de septiembre de 1982, 29 de septiembre de 1982, cuando este asesino, que sabemos no se descubrió, pues lo que hizo fue con unos medicamentos, con la paracetamol de la marca Tylenol, Tileno, sí. Tylenol, pues los envenena con cianuro de potasio y bueno,
a partir de ese día, de ese fatídico 29 de septiembre, ya comenzando la década del 80, pues varias personas que la consumieron murieron Murieron. en pocas horas. De hecho, se cuentan 7 víctimas de este asesino, 2 más se añaden luego, cuenta la historia, a partir de otro esfuerzo de otra persona por también matar gente con estas pastillas infectadas, ¿no? O con Ujú, estas pastillas contaminadas con cianuro de potasio. claro. Y esa historia es muy interesante que se plantee en la introducción, porque justo la semana pasada venimos hablando de Babilonia, Ujú, que representa todo falso modelo religioso, todo lo falso en torno a la religión, a la adoración, y donde entran no solamente las, las diferentes religiones del mundo al margen de Dios, las que no reconocen al único Dios verdadero, sino también, pues, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica y todas claro. sus hijas, ¿verdad? Ujú, Estas que se han apartado de la sana doctrina es una y se doctrina. cuentan dentro del protestantismo apóstata. Ahora bien, Babilonia, parte de su engaño, el hace universal, es que ha dado a beber a las naciones del vino de su fornicación, del vino de su fornicación, aún más letal que el cianuro de potasio, Sí. aún más letal que ese paracetamol de la marca Tylenol Tylenol. que mató a todas estas personas, ¿no? Porque este vino de la fornicación de Babilonia se extiende detrás de doctrinas, enseñanzas falsas, todo un sistema y modelo de vida que no hace más que apartar la gente de Dios. Pero hay una buena nueva, Hay un antídoto. hay un antídoto. ¿Y cuál es ese antídoto? El mensaje de los tres ángeles. Muy bien, el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el antídoto y alabamos a Dios por ese mensaje tan bonito que se centra en Jesús, en la preciosa Amén. persona de Jesús y que hemos estado estudiando durante todo este trimestre, la mayoría de las lecciones con tus compañeros de clase. Sí. Ahora, yo quiero leer una cita Ujú, antes de que hablemos un poquito del camino que al hombre suele parecerle derecho. Y estas citas las voy a leer a continuación, mira, te las comparto. claro. La primera está en Primeros Escritos, página 43. Y dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Entonces, primera cita, mira, ¿qué está haciendo Satanás? Valiéndose de todo Todo. artificio. Ahí está ese vino de fornicación. Para desviar a la gente de la verdad presente. Claro, porque la verdad presente, entre otras cosas, es el mensaje de los 3 ángeles y es el antídoto para su paracetamol infectada, sí, para su paracetamol mortal. Entonces, que la gente se aleje del antídoto, porque si no, su veneno se queda sin efecto. Exacto. Sigue además diciendo. Leo ahora del Arabian Herald, 24 de enero de 1893. Satanás trabaja ahora con todo su poder insinuante y engañoso para desviar a los hombres de la obra del mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado con gran poder. Ese es su trabajo. Y por eso es que esta lección titula Los engaños finales de Satanás. Porque parte de su trabajo se centra en eso, en desviarnos a nosotros de la obra del mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado con gran poder. Claro. Tercer testigo. Son 4 en esta Ujú, introducción. Primeros escritos. Ahora cambiamos de página. Estos mensajes de los 3 ángeles me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Un áncora, algo áncora. seguro. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y qué bonito porque esa cita refleja aún más esa característica de antídoto que tienen los 3 ángeles, porque es un áncora. Quienes lo comprendan, quienes comprendamos estos mensajes, lo que está implícito en ellos y lo aceptemos, queremos libres de vernos arrastrados por los poderosos engaños que están cautivando el mundo. Jesús, hablando del tiempo del fin, dijo que el engaño, que el problema más grande, la señal más evidente de que estamos en el tiempo del fin era el engaño. El Por eso engaño. comenzó diciendo, mirad que nadie os engañe. Y ese último testigo introductorio, manuscrito 31 1890. Cuán importante es que el pueblo de Dios
estudie el mensaje que Dios le ha dado para no ser arrastrados por los engaños irresistibles del enemigo. Esa cita nos pone un desafío. Como parte del pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios. Y Dios nos ha llamado a que estudiemos el mensaje para este tiempo. ¿Para qué? En armonía con todo lo leído anteriormente. Ujú. Para no ser arrastrados por los engaños irresistibles del enemigo. ¿Tú quieres ser arrastrado por los engaños de Satanás? Digo, profe, no. Yo tampoco. Así que estudiemos. Claro. Continuemos nuestro estudio de esta lección para que no seamos arrastrados por los engaños casi irresistibles de Satanás. Amén. Bueno, ¿qué te parece si abordamos esto de el camino que al hombre le parece derecho? Ok. Sí, Carlitos, yo siempre que hago la escuela sabática me gusta siempre pararme unos pocos minutos, segundos, ¿no? En el título. Y me gusta, pues, cuando estábamos hablando de los engaños finales de Satanás, que nos hace entender con finales que son como más fuertes, ¿no? Más crueles, se puede decir, por decir. Me viene en mente un ejemplo de un partido de fútbol, ¿no? Que los últimos minutos, de pronto, si están 0-0, 1-1, en par, ¿no? Los últimos minutos buscan de ir con más grinta, más energía, ¿no? Y sobre todo más fuerza. Y así me hace pensar este título, que los engaños finales de Satanás serán más fuertes que nunca, ¿no? Él atacará con toda. Y aparte del título, esta temática que le parece derecho me gusta bastante porque un querido amigo mío, mi mejor amigo de allá de Italia, hizo un sermón, usó este proverbio y me llama la atención porque, como siempre, nosotros cuando estudiamos la Biblia, eso lo aprendí también gracias a ti, cuando estudiamos la Biblia tenemos que concentrarnos más en las palabras, tenemos que leerlas mejor. Entonces, cuando nosotros leímos aquí en la escuela sabática, le parece, no quiere decir que es, sino que le parece. Entonces, esa es Una impresión, es una ¿verdad? impresión, exacto, pero no quiere decir que sea esa la dirección correcta, ¿no? Em, Hay una parte que quería compartir con ustedes que me llama la atención. Estaba pensando pues a todos, la escuela sabática también nos hace una pregunta, ¿no? Piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que ellas creían que estaba bien o incluso que era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces cuando estaba estudiando esta parte, cuando la estaba leyendo, me vinieron en mente, el primer personaje que me vino en mente de una es Pablo, ¿no? Porque Ok. Pablo con la persecución estaba completamente convencido, ¿no? Era un hombre que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sí, sí, exacto, y estaba muy convencido en eso, no se paraba de ahí, ¿no? Y entonces el primer ejemplo que puedo hacer hoy en día es este, pero me vinieron en mente otros ejemplos de pronto menos relevantes, ¿no? Pero me vino también el ejemplo de Judas, cuando también él estaba convencido de lo correcto que estaba haciendo. O sea, cuando vende a Jesús. Sí, exacto, que quería que se manifestara, ¿no? O sea, él pensó, vendo a Jesús, saco el beneficio de las plata que me dan, pero al final Jesús me agradece porque así lo obligo a que él manifieste su divinidad y se corone como hijo de Dios. Claro, y en ese momento su camino, lo que estaba haciendo Igual que Pablo. le parecía correcto, ¿no? Ujú. Y también me vino otro ejemplo que es el rey Saúl, ¿no? Cuando hizo el sacrificio. Es otro ejemplo que me vino en mente, cuando no Muy esperó bien. al profeta Samuel, ¿no? Así En es. ese momento le parecía Que que era era el lo momento correcto. correcto, pero no lo era. Y bueno, y ya su fin lo sabemos, ¿no? Igual pudiéramos pensar en otras personas, diríamos, Ujú. al margen de la fe, porque, por ejemplo, hablemos de Adolf Hitler, Sí, que pudo pensar que él estaba haciendo lo correcto, a la luz de claro. lo que él quería y plasma en su libro Mein Kampf, pero en realidad, pues, ¿qué estaba haciendo, no? Hay caminos que al hombre parece derecho, pero Ujú. su final. Es exacto. Carlitos, también otra cosa que quiero decir es que la escuela sabática esta semana pues nos habla de dos grandes engaños, ¿no? Yo pienso que si podríamos agregar uno pequeño que justamente este día nos comparte, que es haz lo que dicte tu corazón, ¿no? Y ahora de pronto vamos a ver a qué se refiere eso. Yo Haz lo que dicte tu tu corazón. corazón, Interesante. exacto. Sabemos que tú mismo estabas hablando antes que ahora hay cosas que un tiempo no eran normales, ahora son normales, ¿no? Y no solo con engaños.
Me viene por decir, me gusta, me disculparán, ya hice esta ilustración pues con mis compañeros, pero me viene en mente pues todas las veces que Satanás con estos engaños muy sutiles usa cosas que eran sagradas, elementos sagrados una vez, y ahora los convierte en cosas que no solo son normales, sino que también no son pues un buen símbolo, ¿no? Me viene por ejemplo en mente el arco iris, una vez era un símbolo sagrado, ¿no? Símbolo sagrado de que no hubiera más el diluvio, un Ujú. pacto, se puede decir un pacto, ¿no? Entonces, a veces yo cuando lo veo, cuando llueve, siempre me viene en mente eso, pero ahora tristemente el arco iris Es un símbolo de otra cosa, lo han profanado. lo han profanado, ¿no? Entonces, a veces Satanás es muy hábil, como siempre, y hacer este tipo de engaños. Y en Apocalipsis 12 nos dice, el gran dragón, el serpiente antiguo, que es llamado diablo, Satanás, el ¿Qué cuál? seductor de todo el mundo, ¿no? Mm. Pero me llama la atención La serpiente la antigua. serpiente antigua, ¿no? O sea que él ya tiene mucha experiencia desde Eva, que vemos que él tiene experiencia en esto, Hay ¿no? un, no sé si este refrán existe en Italia, Ujú. pero hay un refrán que en nuestra lengua suena así. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, lo he escuchado. No se usa mucho, pero sí se usa. Muy bien, es Ujú. decir, parte de su eh, conocimiento lo tiene a partir de la experiencia que le ha dado este conflicto, ¿no? Claro. Y su obra de seducción. Ujú. Interesante porque tu Biblia traduce el gran seductor del mundo, Ujú. ¿ok? La mía dice el que engaña a todo el mundo, Apocalipsis 12:9, ¿no? Y eso es parte de lo que, pues, él hace. ¿A quiénes engaña? Pues él engaña a todos, él busca engañarlos a todos, esa es su obra, en eso se divierte, Ujú. eso le apasiona y es más, por eso es que parte de su castigo será estar aquí en la tierra, durante el milenio, con pues sus ángeles, viendo las consecuencias de su obra de rebelión, ¿verdad? Pero ¿por qué es una tortura? Porque es que le quitaron lo que a él más lo que a él más le gusta, que es Claro. engañar. ¿A quién va a engañar? A Exacto. sus demonios ya los engañó en el cielo, cuando los instó a la rebeldía, cuando eran ángeles santos en ese momento. Ujú. Ya a quien le toca es 1000 años viendo la consecuencia de su terrible obra. Pero creo que Satanás, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, Sí. y ya volveremos al tema de la serpiente antigua, Ok. ¿cierto? Pero creo que Satanás se capitaliza algo, que el mayor peligro, que el mayor engaño, el ente más engañador de todos, no está fuera, está Está dentro. dentro. Mira que en Jeremías 17, el profeta Jeremías en el capítulo 17 da una declaración muy conocida en general por nosotros, lo citamos con frecuencia. Porque Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces el diablo no necesita apelar a muchos mecanismos Exacto. engañadores en nuestro entorno. Simplemente tiene que apelar a nuestro corazón. Ujú. Saturar nuestro corazón con sus mentiras porque Él es padre de mentira. Y nos engaña al hacernos creer que no valemos, que no somos importantes para Dios, que no podemos ni con Jesús ni con nada, que hemos llegado tan hondo que no nos puede sacar de allí. En fin, tiene tantos engaños para el ser humano y todos sabe cómo activarlos en función de cómo él ha entendido durante 6000 años que funciona la naturaleza pecaminosa en nosotros. A otros nos ha engañado a buscar falsos cristos. Y fue lo primero que Jesús advirtió, mirad que nadie os engañe, Sí. porque habrán falsos cristos. Lo dice bien en Marcos, ¿no? Y el corazón del hombre se inclina por lo general a creer ese engaño, a buscar un Cristo, no como el Cristo que nos dice, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No como ese Cristo que nos ofrece perdón para el pecado, pero también poder para vencer el pecado, sino un Cristo que se acomode más a mi naturaleza pecaminosa, a mi tendencia, a mi amor por el pecado. Exacto, que se adapte él Que y se no yo adapte a a él él. y no yo a él, ¿no? O sea, que él me siga a mí, que él se Ujú. ajuste a mí, no yo a él. En fin, el diablo suele apelar a ese gran engañador, nuestro propio corazón. Y no podemos hablar de engaño sin primero afrontar ese. Porque a partir de ese es que tienen efecto todos los demás engaños que hay en nuestro entorno. He Claro. aprendido algo.
Aún las falsas doctrinas. Cuando alguien cree en una falsa doctrina, llámese por ejemplo, tuve una ilustración, la inmortalidad del alma, Ujú. todos salvos hasta el diablo, por decirte algo, la inmortalidad, perdón, el Sí, universalismo, muy vinculado a esto último también. Cuando alguien cree, por ejemplo, en el universalismo, todos salvos hasta el diablo, su corazón tiene la necesidad de creer eso. Su tendencia natural le pide que crea eso. Es un engaño que le apetece a su corazón porque lo deja más en una zona de confort, de tranquilidad, donde no me tengo que preocupar por buscar a Dios de todo corazón y recibir de Él lo que Él ha prometido para yo ser vencedor, porque Él me ha de salvar no en mis pecados, sino del pecado. Entonces, aún hasta en las falsas doctrinas que muchas personas reciben, las reciben porque hay un deseo en su corazón, porque simpatizan con la tendencia natural de su corazón. Esto es muy interesante. es muy interesante, Carlitos. Además, cuando estabas hablando, me vino en mente una frase, pues, que pienso que se adapta de pronto para esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Muchas veces pienso que nosotros tenemos, o dentro de nosotros nos hemos preguntado, ¿cuál es el mínimo que puedo hacer para entrar en el reino de los cielos, pero seguir con mi vida, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Es como si yo le preguntara por decir, ah, digamos que conozco a alguien, que conozco a una persona que me interesa y le digo a ella, ¿cuál es el mínimo que puedo hacer para estar contigo, pero siguiendo mi vida, ¿no? A ninguno pienso que le gustaría. Entonces muchas veces veo que a veces nosotros lo hacemos en el campo pues de la religioso, ¿no? Ujú. Espiritual. ¿Cuál es el mínimo que puedo hacer para estar pues en la iglesia y todo, pero aún siguiendo mi vida, ¿no? Un engaño propenso que se inclina a, a nuestro pedido natural, ¿no? Claro. Al pedido natural de nuestro corazón. Me Mira, gusta. Ujú. hay una declaración que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, Sí, página 64. Porque muchas personas dicen, no, pero es que abordan el engaño de esta manera. Si uno es sincero, es como que si la sinceridad sacara todo. Dios, por supuesto, considera la sinceridad y trabaja en eso, porque Pablo, por ejemplo, Pablo pensaba que el camino que él se tenía como, que había se abordado como perseguidor de esa secta que llamaba cristianos y demás, era un camino recto. claro, Su fin era completamente. de muerte, Ujú. pero era sincero y Dios intervino en su vida para sacarlo del error, ¿ok? Porque Dios entiende las consecuencias de cada error. Por ejemplo, mira esta declaración Sí, de Mensajes Selectos, tomo 2, página 64. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifestada en relación con la religión falsa nunca salvará a una persona. Yo puedo ser muy sincero y estar sinceramente perdido. La sinceridad nunca salvará. Por más que yo crea, es que yo creo de todo corazón que este es el camino. No, es tu humildad de corazón, porque si hay sinceridad auténtica y genuina, que se necesita porque sin sinceridad no hay verdadera fe, no hay verdadera religión, Dios me ha de mostrar el camino para salir de ese error. para salir de ahí. Babilonia. Babilonia que, como lo cita, lo reza el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 865. En un sentido especial señala las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin a Babilonia la Grande para constituir Babilonia la Grande, con que básicamente la caracteriza esa triple unión de Apocalipsis 16 que ya Sí, veremos, que es el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. sí. Pero ese nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, pero no a sus miembros. A sus miembros, exacto. Porque los miembros son llamados en Apocalipsis 17 muchas aguas, multitudes, Multitudes, sí, gente. sí, sí. Entonces, esa gente, ahí hay muchos sinceros creyentes. Allá hay mucha gente fiel que aún no ha escuchado el mensaje. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Pero son sinceros. Y Claro. cuando escuchen el mensaje de Dios, tal como lo hizo Pablo, sus corazones
Volverán porque ahí está la mayoría del pueblo de Dios, Ujú. entre los evangélicos, entre católicos, en fin. Pero cuando escuchen el mensaje, esos sinceros auténticos saldrán de allí para unirse al pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El Señor no los va a salvar en su sinceridad, los va a salvar. Va a poder intervenir de manera especial en sus vidas para salvarlos por su sinceridad, Por su pero sinceridad. sacándoles del error. Mira Sí, esta, la cita sigue diciendo así, sí. mira. Dice así, puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica, y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Y es parte de lo que los sinceros hemos de buscar, esa Ujú. verdad a la que debemos conformar nuestras vidas. Debemos comparar las cosas espirituales con lo espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones. Termina diciendo, mira esta joya, Ujú. hay camino que parece derecho al hombre, mas su fin es camino de muerte. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado, cuando se tiene toda la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Tomemos el caso de un hombre que estando de viaje llega a un punto de donde arrancan varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en ese poste y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más probable que errará en el rumbo. Tenemos una norma que es la palabra. Podemos ser sinceros. Nuestra vida hay que ajustarla, no a nuestra sinceridad, sino a la palabra de Dios que embellece nuestra sinceridad. Y así Amén. nuestro camino no será un fin de muerte. Exacto. Pero me hablabas algo de la serpiente antigua. Sí, ¿Qué me exacto. comentabas al respecto? Exacto. Primero me gustaría, digamos, para terminar esta parte, luego lo Ujú, estabas ya prácticamente diciendo tú. Hay un texto en Isaías que me llamó la atención, que habla supuestamente de esto, en la escuela sabática no está, ujú. pero dice así, ¿no? Me gustaría compartirlos con ustedes. Isaías 5, 20 y 21 nos dice, hay de los que a lo malo dicen lo bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, Luz. que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Para concluir, digamos, esta parte me gustaría decir esto, pues que muchas veces nosotros nos hacemos sabios por nosotros mismos, ¿no? Mm, es así. Bien, Entonces quería aportar esta cita porque digamos que es un pequeño resumen de lo que de hemos lo que dicho. habíamos dicho. Ujú, Excelente. Muchas gracias por ese texto, Isaías. Bueno, la serpiente antigua. ujú. Desde la serpiente antigua viene un engaño antiguo, una vieja mentira en Una vieja torno mentira, a la inmortalidad. inmortalidad alienada. Esa Sí, vieja mentira, pues está basada en la premisa no no morirá, morirás, sí. de lo que le dice la serpiente Ahí a va. Eva. Y el espiritismo es desde entonces una realidad. ¿Ok? El diablo lo ha desarrollado de múltiples formas y Apocalipsis hace mención de varias formas a esa obra, la obra del espiritismo. Por ejemplo, Apocalipsis 16, 13 y 14 y Apocalipsis 18, 2 y 23 utilizan expresiones como habitación de Ujú. demonios, espíritu de demonios y hechicerías e indican los tres espíritus inmundos a manera de ranas, Sí, también exacto, el cita Apocalipsis. Apocalipsis. Ujú. Am, la obra del espiritismo, esa obra de engaño que cada vez es más grande y se manifiesta de múltiples formas, se manifiesta de muchas formas y que por supuesto está en completa contraposición con la palabra de Dios. Claro. Porque mientras la palabra de Dios dice en Eclesiastés 9:5, en Job 19, 25 al Sí, hay varios 27, textos que ya sí que dice, por ejemplo, los muertos no nada saben nada. saben, ya no participan de lo que pasa bajo el sol, mientras la palabra de Dios te dice que
es como un sueño, la muerte, Ujú. ¿verdad? Que van al sepulcro y con ellos también descansaron sus sentimientos, sus Sí, emociones, exacto, sus no hay más tristezas, su trabajo debajo alegría. del sol No hay para más ellos. trabajo debajo del sol para Hay ellos, exacto. bastantes. Mientras la palabra es tan clara en cuanto al estado de la muerte, ¿verdad? Que es como un sueño y allí van todos los que mueren y esperan la resurrección, porque Tesalonicenses lo dice, Sí, los sí, muertos en Cristo serán resucitarán por primero. primeros. Y Sí, sí, Apocalipsis luego enfatiza en la resurrección de los impíos, claro. ¿verdad? Ahora, Lo que me nota esto. gustaría, lo que me, disculpa si Sí, sí, interrumpo, tranquilo. lo que me gustaría decir es la vieja mentira de la inmortalidad, ¿no? Es como si la escuela sabática nos dijera otra vez volvemos a ese punto, porque ya como hace varios meses, o me parece que ya pasó un año, se hablaba mucho de eso, ¿no? Entonces hablamos por bastante tiempo. Yo me acuerdo que habíamos hecho, todavía estaba en mi iglesia vieja. Ajá. Hablamos como más de un mes y medio de la mortalidad del ánima y ya la verdad uno estaba como, no un poquito cansado, pero ya habían varios temas, entonces este título me hace pensar en eso, ¿no? Que otra vez Y volvemos a mira qué esa mentira. interesante, porque es vieja la mentira. Ujú. Pero sigue. Se ha revisado en diferentes momentos de nuestra historia reciente ese mensaje y sigue resultándole a Satanás. Porque es de hecho, Jairo Andrés, su arma letal más efectiva. Más Uno de los efectiva. grandes dos engaños, ¿no? Sí, uno de los grandes dos engaños. Ahora, mira que el conflicto de los siglos es una declaración que cita parcialmente la lección. La voy a leer completa para todos. Ujú. En la página 645 nos dice esto. Merced a dos errores capitales. ¿Sabes cuáles son esos dos, cierto? Los dos errores Ajá. capitales. Sí. En este momento... El espiritismo. Ah, ok. Y la inmortalidad del ánima. La inmortalidad del alma que hace Ok. parte del espiritismo, la base y la ley dominical. Ah, sí, Mira, disculpa, sí. merced a dos errores capitales. El de la inmortalidad del alma, uno, Ujú. y el de la santidad del domingo, dos, dice la cita, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma es la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, el país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Fíjate bien, los protestantes americanos, norteamericanos, son Ujú. los primeros que han tendido la mano a Roma para establecer esa alianza. Dos engaños son claves. Primero, el espiritismo. La inmortalidad del alma que pone la base del espiritismo. El segundo, el día falso de adoración, Falso que día de los reposo. moverá en conjunto, en el marco de esa gran alianza apóstata de maldad, comenzar a buscar la forma para pisar, oprimir, coartar la libertad de conciencia de todos los habitantes de la tierra. El espiritismo es base en eso, y es más, es su arma más letal. Mira esta cita. Ujú. 618 del conflicto de los siglos. Página 618. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Mira cómo lo llama la inspiración. Su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado completamente realizar sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos espera del fin. Luego dice, todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, el poder de Dios y la fe en su palabra, todos los demás se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Esto es un pilar fundamental del enemigo. Atenta contra la Es un palabra. arma muy potente que Pero usa. Jairo, quienes anclemos en la palabra de Dios, quienes recibamos la palabra de Dios como viva en nuestras vidas por la fe en Jesús, quienes seamos preservados por el poder de Dios, el diablo no nos podrá engañar. Estamos fuera
de su alcance, estaremos fuera de sus posibilidades. Y bueno, este es un engaño capital. El otro gran engaño capital se asocia a Babilonia como el centro del culto al sol. Uf, sí, este es otro, siempre cuando nos metemos a estudiar un argumento, digamos, en modo profundo, nos damos cuenta de tantos aspectos, ¿no? Que de pronto aún no habíamos pensado. Bueno, entonces espero obviamente que hoy de pronto a aquellas personas que nos están mirando, escuchando, de pronto aportemos algo de nuevo, ¿no? Entonces me gustaría hablar de, como ya dijiste, el centro del culto al sol, ¿no? La escuela sabática nos dice que en la antigua Babilonia, el sol era adorado da tiempo, o Ujú. sea que no se sabe cuánto tiempo era pues Adorado. adorado, ¿no? Y, y lo que de pronto, bueno, ahora no es tan sorprendente, pero que nos dice, les puede parecer pues sorprendente, pero hubo un tiempo de adoración de parte de Babilonia que influenció también el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, luego vamos a ver cuáles son esos momentos. Yo la verdad, alguna ya me había parecido, sí, el año pasado la había descubierto, pero hay unos detalles que son muy interesantes, ¿no? Y no solo por el profeta Ezequiel que nos da unos pasos, sino también por Constantino, ¿no? Que sabemos que era una persona que adoraba bastante el sol, se puede decir otra palabra de pronto más fuerte que bastante, ¿no? Era, se puede decir, completamente dependiente del sol. Nos dice la escuela sabática, hay dos citas que nos dice que era su guía, ¿no? Que era su guía. Y y el otro aspecto interesante que estaba pues estudiando es que la escuela sabática nos dice que Constantino, su conversión cristiana, en italiano dice que fue casual, ¿no? Pues que no hubo pues un motivo que lo profundo que lo animó a Por convertirse, ¿no? cierto, la pseudo conversión de Constantino fue por allá, cerca, fue en tu tierra, de Ah, hecho, sí, ¿no? sí, digamos que sí. Digamos que sí, porque no soy completamente, no soy de allá, pero vivo Muy bien. muchos años de allá. Y en español me gusta porque usa una otra expresión, dice superficial. Entonces, cuando hacemos algo superficial, sabemos que no sabemos en profundo cuáles son los verdaderos aspectos y por qué lo estamos haciendo, como en el caso de Constantino, ¿no? Bueno, mira, datemos algo importante Sí. y conectémoslo con el otro gran engaño capital. Ujú, Mira, en Babel, origen de Babilonia, ujú, todos los pueblos hablaban un idioma. En Babel había apostasía, completa rebelión a Dios y ya se adoraba a un dios sol. ¿De dónde venía ese dios sol? Pues del hecho de Nimrod, que menciona la Biblia, y cuando Nimrod, este famoso cazador en contra de Dios, muere bajo circunstancias muy sospechosas, sí, historia dice, asesinado en el marco de una conspiración, su mujer Semiramis dice que él ahora estaba en el sol, y todos sus adeptos y seguidores comienzan a adorar el sol porque en teoría ya estaba Nimrod, su gran líder. Después del diluvio es el gran líder de los rebeldes, Nimrod. Y claro, cuando viene y se desarrolla Babel y todos estos incidentes, todos los que parten de allí parten con algo claro. Adoramos al sol. claro. A donde quiera que fueran. Y por eso tú vas a encontrar que los romanos adoraban al sol en su lengua, los egipcios al sol en su lengua, los griegos al sol en su lengua, los babilonios al sol en su lengua, con Ujú, diferentes nombres. claro. ¿Ok? Pero hasta los incas lo llamaban Inti. Sí, ¿Ok? cada uno tenía O sea, su... cada uno tenía pero eran las mismas deidades. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenían todos la misma Trinidad? Un padre, un hijo y una diosa madre. Porque todos lo aprendieron de Babel y luego la ejecutan en sus lenguas en función de dónde salen. Claro, se influenció el pueblo de Israel, imagínense en Incluso otros pueblos. luego permea al pueblo de Israel. Por eso es que Ezequiel, en el incidente que citas, describe gente adorando hacia el este, Sí, dándole la la espalda al espalda sol, al porque cuando uno templo. entraba al templo, el templo siempre tenía su entrada por el este, o sea que Sí, para sí, entrar sí. al templo le dabas la espalda al sol. Viceversa, cuando adorabas al sol, le dabas la espalda al templo. Ujú, De ese mal, el pueblo fue relativamente sanado. Sin embargo, con el exilio, sin embargo, el cristianismo luego se vio seriamente afectado con el asunto de Constantino, exacto. que fue muy sutil.
sea, ese sincretismo entre el paganismo y el cristianismo fue muy sutil, mucho. porque la iglesia cristiana guardaba el sábado, y aquí entramos en el conflicto, Ujú. guardaba el sábado. Sí, sí, lo Pero llega guardaban. Constantino, en la primera parte del siglo cuarto, y dicen, ¿saben qué? Estoy convertido, y los cristianos mordieron el anzuelo. Porque nos dice la escuela sabática que ellos se alegraron mucho Claro, es que con la noticia. mordieron el anzuelo, porque es como decir, el hombre más importante del mundo se convirtió, amén, diríamos, ¿cierto? Ujú. Pero resulta ser que fue la trampa del diablo. Si no puedes con el enemigo, únete a él y destrúyelo desde adentro. Veníamos del tiempo de persecución de Diocleciano. Los 10 días, 10 años Sí. proféticos de persecución que se menciona en Apocalipsis 2 en el marco de la iglesia de Esmirna. Ujú. Luego entonces el diablo dice, no, es que yo mato 20 y aparecen 100. Yo mato 60 y aparecen 120. No, yo mejor me les uno y los destruyo desde adentro. Y así lo logró. Y así es como la iglesia apostólica se convierte en la iglesia romana. Ujú. Pero una iglesia saturada de imágenes, en Claro. franca violación de la ley de Dios, que dice no te harás imágenes. Pero entonces ellos dijeron, no, pero ¿saben qué? Cristianos, o sea, para beneficio de los paganos, para que los podamos convertir. Como ellos están acostumbrados a adorar con imágenes, vea, ella la llaman los paganos Semiramis. Ahora vamos a llamarle María. Y de la Virgen María, pues todas las demás subdivisiones, ¿no? Ujú. Em, y a ella, a este, pues es Zeus. Pero vamos a llamarlo a San Pedro. A este, pues lo llamábamos Tamuz. Pero vamos a llamarlo Niño Jesús. Y con el día fue aún más letal. Porque Claro, llegan y todavía dicen, mucho bueno, más. ustedes guardan el sábado. Nosotros guardamos el domingo. Guardemos los 2 días. Mejor para Dios, ¿cierto? 2 días. Pero que el sábado sea el día de ayuno, de oración, de penitencia, y el domingo sea el día de compartir la familia, sea el día de la sociabilización, del culto agradable y todo lo demás. Y no pasaron muchas generaciones. No pasaron 2 generaciones y el sábado ya fue rezagado como reliquia del judaísmo. Claro, Entonces, el día de adoración pagano pasó a ser el día oficial de la iglesia cristiana, claro, en este caso corrompida. exacto, porque en el 321 después de Cristo él hace El famoso prácticamente edicto. un famoso edicto, ¿no? Que prácticamente dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, ¿no? Y luego dice, y que todos los talleres se cierren. O sea Así que este es. edicto era como se puede decir, un empiezo, ¿no? De Y, la... y era un asunto claro, porque incluso el parte en el venerable día del sol. O sea, Exacto, por Constantino no eso... se engaña Sí, y sí, ahí sí, nos deja sí. claro esto. Lo dijo muy claro, no es que Convertido se nada, escondió. convertido nada, porque él se muestra, supuestamente su conversión fue en el 313 y esto lo publican en el 321. 321. Entonces no está convertido en el venerable día del sol. En Todavía inglés es más fácil entenderlo, el Sunday, Sunday. día del El sol. día del sol. O Claro, sea, más no es claro el que día de así. Jehová. El día de Jehová es el Shabbat, el reposo. Bien, y esto juega un papel importante porque en el gran conflicto final este es el otro error capital, pero están profundamente vinculados, Jairo. Mira, Ujú. el espiritismo se plantea de diferentes formas. Espiritismo es todo aquel, espiritista es todo aquel que quiere ser como Dios, que quiere ser igual a Dios, ¿ok? Por ahí Sí, comenzó el claro, engaño, de ¿ok? ahí. No en carácter, sino en posición y poder. No en Sí, ojalá fuera en sí, carácter, sí, sí, sí. pero no. Ahora, por ejemplo, ¿cómo aplica esto? Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, es una manifestación de espiritismo, porque yo no puedo hacer lo que Dios ha dicho que se debe hacer, Ujú. lo que solo Dios puede hacer, marcarle el camino que ha de seguir cada criatura dentro de su universo. Otro ejemplo en espiritismo está, bueno, asociado a las imágenes, a las películas, a las manifestaciones sobrenaturales, pero hay un caso muy puntual, que también lo cita la inspiración en primeros escritos, por factor tiempo no lo voy a leer. Ujú. Ah, eso de que el diablo puede hacer presentar nuestros familiares muertos y apelar a los sentimientos. Y como Y el al corazón dolor, es engañoso y al dolor, como leímos en Jeremías. y esto ya se está viendo. Mira, tengo testimonios, personas así que hemos estado hablando, con las que he interactuado
que se les han presentado sus familiares muertos, hablando como ellos hablan, diciendo las cosas que ellos decían, citando incidentes que solo ellos podían citar, sus propias expresiones, y diciendo, mire, yo vengo del cielo, ¿de dónde más vengo? Yo vengo del cielo y el domingo es el día del Señor. Y mucha gente, bajo sus sentimientos, la emoción, lo que está experimentando, pues si viene del cielo y él dice que es domingo, pues es el domingo. Claro. Por eso es que el Por eso espiritismo es es grande base. engaño. Es base. Porque esto abre la puerta para consolidar el otro gran daño capital que Ujú. es la ley dominical. La ley La dominical. ley dominical. Y eso será cada vez más fuerte porque leyes como la de Constantino o Nabucodonosor, Daniel 3, se acercan y han de acorralar al pueblo de Dios. Ujú. Carlitos, me gustaría decir dos pequeñas cosas. La primera es que uno cuando aquí lo que estamos estudiando esta mañana es como a veces me meto a pensar, ¿no? Es increíble que como siempre el hombre en vez de adorar al creador, adora lo creado, ¿no? ¿Sí La me entiende? En creación. vez de adorar a Dios mismamente en primera persona, teniendo todas las posibilidades, le da directora la espalda al templo, ¿no? Para orar esto. Me gusta la cita de un Es como, pastor. perdón, es como, Sí, tranquilo. es como la vaca, es como aquel que dice, yo soy vegetariano de segunda, Sí, sí, porque me exacto. como la vaca que come pasto, Claro. ¿cierto? Entonces, en vez de ir directamente a la fuente, ¿cierto? Ujú. Sí, En este exacto. caso no el pasto, lo que Dios ha dado Exacto. para nuestra alimentación. Eso me llama bastante la atención. Pero es una tendencia muy marcada y es parte de lo que Babilonia, el espíritu de Babilonia. En vez de adorar al creador, adoramos la creación, el sol, un individuo, un artista, un Un ídolo. futbolista, Ujú. un ídolo, un ídolo. ¿Y qué más ibas a Sí, compartir? la otra, pues, que se refiere también a esto, para estar en tema, hay un pastor que nos dice que nosotros, el problema de nosotros es que nuestro corazón es capaz de amar cualquier cosa menos que a Dios. Y muchas veces pienso que esta frase es muy verdadera, porque justamente lo está demostrando. En vez de adorar directamente el creador, adoran la natura, el sol, todas estas cosas, o con el espiritismo vemos que hay mucho ídolo, ¿no? Ahora, Jairo, el tiempo se nos acabó. Ujú. Pero ¿qué te parece si sintetizamos Sí, esos puntos en torno al llamado a la fidelidad y gracia sí, para la obediencia? claro. ¿Ok? Sí, sí. Sinteticemos esa parte. Hazme un llamado a la fidelidad. Ujú. Abordamos eso. Sí, claro. Seguramente me viene en mente, ya el título me gusta mucho, ¿no? Porque no dijimos primero, pero como siempre, Dios tiene un pueblo, ¿no? Tiene siempre un pueblo que es ferviente, que le queda fiel hasta el final, ¿no? Y en el día de la escuela sabática me, mm, me llamó la atención porque ahí volvemos nuevamente a llegar a Juan 17:17, ¿no? Me viene en mente también cuando Pilato le dice que es la verdad, ¿no? O por decir, aquí en la escuela sabática también me viene otro paso de la Biblia que es Malaquía, ¿no? Ujú. Desde el tiempo de vuestros padres, ustedes se alejaron de la vía correcta, vuelvan a mí y yo vendré a vosotros, dice el Señor, ¿no? Estos llamados a mí siempre me han llamado bastante, porque yo también me veo en esa categoría, o sea que por mucho tiempo estuve lejos de Dios, y entonces estos llamados a mí me hacen un efecto que la verdad me llaman bastante, ¿no? Y supuestamente estos dos textos que, no solo el de Juan 17:17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, Tu palabra. tu palabra es verdad, pero también el de Malaquías es un llamado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por eso, porque me ha llegado al corazón. Y el mensaje de los tres ángeles es un llamado a la fidelidad a Dios, a Jesús y a lo que ella se desprende, a lo Ujú. que de ellos se desprende, Sobre todo el primer mensaje, a su ley, adora, ¿no? a su carácter, a su doctrina, a su doctrina. Y justamente gracia para la obediencia es un punto que exalta eso. El vino de Babilonia tiene que ver con la falsa La doctrina. falsa, claro. Ellen White lo dice así. El vino de Babilonia. ¿En qué consiste este vino? En sus Falsas doctrinas. doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, el cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad del alma. Esas enseñanzas han agarrado a millones de personas, pero no son las únicas falsas doctrinas. El diablo tiene muchas otras falsas doctrinas porque él sabe que todo engaño conduce a lo mismo, Ujú. destrucción. Pero Dios tiene un pueblo fiel.
Dios tiene un pueblo fiel, aún dentro de Babilonia. Y es más, nosotros estamos atrincherados, luchando contra los embates del error y el engaño que con frecuencia nos golpean. Em, la, el universalismo, ¿cierto? Diferentes posturas en torno a la gracia barata, la justificación por la fe espuria, falsa, vinculada a falsos conceptos en torno a la naturaleza de Cristo. Ujú. En fin, son tantas cosas. El ataque contra el espíritu de profecía, ataque satánico, odio satánico al espíritu de profecía. De muchas formas el diablo está atacando la sana doctrina, porque eso es parte del vino de Babilonia. El vino de Babilonia no se lleva bien con la sana doctrina, porque la sana doctrina nos hace lúcidos, Claro, cuerdos. completamente. El vino de Babilonia nos hace ebrios. Hace Un hebreo a punto cualquier engaño. fundamental radica en el tema de la justificación por la fe. Nota algo, el mensaje del segundo ángel presenta el vino de Babilonia. El mensaje del tercer ángel en contraposición, en respuesta a eso, presenta el corazón de ese mensaje que es la justificación Acción por por la fe. fe, la verdadera. Ese que presenta un Jesús que te salva del pecado y que te empodera para que puedas vencer sobre el pecado como Él venció. Amén. Bueno, Jairo, ese estudio ha estado de verdad fascinante. Siempre mucho más para cortar, mucho más para decir, pero cuando uno está en las cosas que le apasionan, en la palabra de Dios, el tiempo se va como mucho más Sí, rápido, claro, ¿cierto? Yo te exacto. quiero leer una última cita Claro, con la que estamos terminando, ujú. porque aquí está la clave, y este es mi llamado para ti, ¿ok? Porque es un llamado para mí también. Este es un tiempo de engaños. Yo no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado, ni por mi corazón, ni por ningún otro mecanismo que el diablo desarrolle en mi entorno. Por eso aquí tengo un áncora. Dice así, 683 del conflicto de los siglos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Solo quiénes? Los que hayan estudiado diligentemente Temente las la palabra. escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Serán protegidos de los poderosos engaños. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Pregunta, ¿se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Para no ser engañados por su corazón? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas terrenales, dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Ese es su esfuerzo, pero nosotros tenemos una seguridad. 50%. Estudiemos diligentemente las escrituras, reglón tras reglón, mandato tras mandato, un poquito aquí, un Un poquito poquito allá, allá. dice Isaías. Ujú. Y lo otro, recibamos, y esto es la obra del Espíritu Santo, el amor a la verdad en nuestros corazones. Amén. Y ese es mi llamado para ti, porque esa es mi necesidad. Y es mi llamado también para ti, mi querido amigo y hermano, que a esta hora nos estás escuchando. El vino de Babilonia es una gran realidad, pero nosotros tenemos un áncora. Nosotros hallamos seguridad en Jesús, en su triple mensaje angelical, en estudiar diligentemente las Escrituras, en recibir por la obra del Espíritu Santo el amor a la verdad en nuestros corazones. Y te invito a que busques esa experiencia y la hagas vida en tu vida. Jairo Andrés, palabras finales. Carlitos, pues como tú has dicho, tenemos poco tiempo, pero es de verdad un placer. Yo cada vez que descubro nuevos detalles de la Biblia me hace comprender otras cosas que de pronto me faltaban, ¿no? Y todo se va completando. Seguramente lo que tú has dicho, este llamado es muy, muy importante. Y la verdad es lo único que nos tiene libres. Nosotros siempre nos lamentamos. Hay mucha gente que nos acusa de no ser libres, de pronto por la religión y todo, pero yo no veo
yo no veo otra verdad sino esta, ser libre de todo lo que nos pueda circundar, ¿no? Entonces Amén. estoy de verdad muy agradecido por el tiempo que me pudieron dar, a todos los que nos escucharon, y la verdad ha sido un placer haber tenido la posibilidad de haber estudiado contigo esta escuela Amén. sabática. Gracias a Dios por eso. Mis queridos hermanos, nos escuchamos entonces, nos vemos entonces en 8 días porque tendremos otra sección muy especial estudiando el mensaje cósmico, ese triple mensaje cósmico. Así que por aquí nos encontramos a través de Fundación Las Delicias TV. Ahora hagamos una oración y terminemos. Jairo, dirígenos Claro, por favor. con mucho gusto. Querido Padre, es un placer, Señor, poder compartir tu palabra, Señor, este estudio, Señor, pueda haber servido no solo a nosotros, sino también a toda la gente que nos está escuchando, Padre. Te pido, Señor, de ayudarnos a ser más sensibles, Señor, a las necesidades de las otras personas, Señor, y a tener un trabajo más diligente, Padre, a estudiar más, Señor, para poder estar lejos de todos estos engaños que nos están circundando, Padre, y cada vez se están haciendo más fuertes, Padre. Te pido estar con cada uno de nosotros. Todo en tu nombre. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.